Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 92, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 10, el retorno romántico a la tradición, 623, Gioberti, la verdad como revelación y tradición. Ya en sus notas juveniles, inéditas hasta su publicación póstuma, se iba abriendo camino, aunque entre incertidumbres y vacilaciones, el principio fundamental de la filosofía giobertiana. La verdad es tradición y revelación. Para seguir el recto camino, el filósofo ha de persuadirse de que no debe tener entrada en la ciencia nada fuera de aquello que nos es revelado por una autoridad grande e infalible, decía Gioberti, y veía en la tradición no solo la palabra de Dios, que transmite la verdad de generación en generación, sino, en sentido amplio, la misma racionalidad humana, que es un don divino y una tradición que se manifiesta y enriquece a través de los siglos, tanto con el lenguaje hablado de las ciencias y de las letras, como con el lenguaje mudo de las instituciones y de las artes, o sea, de la civilización. No fue casualidad que el primer escrito que publicó fuera una teoría de lo sobrenatural, en el cual recoge la tesis fundamental de Bonald de que la infusión del lenguaje primitivo fue una revelación divina de ideas y que el principio de la civilización humana fue absolutamente sobrenatural. Se comprende que, desde ese punto de vista, Gioberti haya concebido su obra capital, la introducción al estudio de la filosofía, como una condenación total y sin apelación de toda la filosofía moderna. Sé que Descartes y toda la filosofía moderna, que de él procede, han pretendido introducir la investigación y, por tanto, la libre elección de los principios, pero yo demostraré en el decurso de mi obra cuán irracional y ridículo era este intento. Los principios son dados por la intuición, que, no pudiendo transformarse en conocimiento reflejo sin intervención de la palabra, depende necesariamente de ella por lo que se refiere a la filosofía. La palabra es doble, religiosa o social. Esta ha nacido de aquella, puesto que en todos los sitios y en todos los tiempos, la sociedad fue formada, educada y cultivada por la religión. La palabra religiosa es el dogma tradicional, pero la filosofía, al extraer sus principios de las tradiciones sagradas, alcanza la fuente más legítima, aun cuando están alteradas. Porque la palabra social, al derivar de la religiosa, no puede nunca superarla en integridad ni en pureza. La filosofía, que es reflexión y se sirve de la palabra, supone, pues, la revelación, de la cual nace la palabra misma. Pero la filosofía es reflexión sobre el acto originario del conocimiento humano, que es la intuición. Y, en la intuición, el espíritu humano es puramente pasivo. El objeto de la intuición, que Gioberti designa con el nombre platónico de idea, se manifiesta al hombre en la creación misma de la intuición, de manera que, en esta, subsistir y conocer son inseparables, y la verdad absoluta y eterna se manifiesta inmediatamente al hombre. De este modo, el acto originario del conocimiento, la intuición, es una relación inmediata, total y necesaria de la mente humana con la verdad absoluta, con la idea. Pero la idea, como objeto de la intuición, no puede reducirse, según Gioberti, al ser posible de Rosmini. La idea rosminiana del ser no es más que un dato subjetivo, insuficiente, pues, para fundamentar la objetividad del conocimiento. La intuición debe tener por objeto no el ser ideal y posible, sino el real y absoluto, Dios mismo. Al escepticismo y nihilismo de Rosmini, Gioberti opone la doctrina de San Agustín, de San Buenaventura, de Malebranche, según la cual el hombre está en relación directa e inmediata con Dios. Sin embargo, la intuición no es perfecta. Revela al hombre los elementos naturales y racionales de la idea, pero no los sobrenaturales. Para los primeros, la revelación es necesaria en cuanto proporciona la palabra, que es instrumento indispensable para su explicación refleja. Pero, para los segundos, la revelación es necesaria en cuanto solo por ella pueden ser manifestados. Las verdades sobrenaturales dependen únicamente de la palabra revelada, no la prueban,
sino que son probadas por ella. No se intuyen, sino que se creen. El concepto que tenemos de ellas es meramente analógico. Tampoco esta analogía se funda en la intuición o en el discurso, sino en la simple autoridad de la revelación. La filosofía explica los elementos racionales de la idea. La teología revelada o positiva, los elementos suprarracionales. Filosofía y teología forman, al unirse, la perfecta ciencia ideal, de la cual una representa el lado claro de la idea y la otra el lado naturalmente oscuro, pero parcialmente aclarado por la enseñanza divina. La intuición es la condición de todo conocimiento, pero no es el conocimiento mismo, que comienza solo con la reflexión. La reflexión circunscribe y determina el objeto de la intuición mediante la expresión sensible, mediante la palabra. De ello nace la posibilidad de encerrar en una fórmula la revelación que en la intuición hace de sí mismo el ente absoluto. Esta fórmula es la fórmula ideal, una proposición que expresa la idea de manera clara, sencilla y precisa, mediante un juicio. Puesto que el hombre no puede pensar sin juzgar, no le es dado pensar la idea sin formar un juicio, cuya expresión es la fórmula ideal. El primer juicio contenido en esta fórmula es: el ente es necesariamente. Puesto que en la intuición el hombre es absolutamente pasivo, el autor de este juicio es el ente mismo, el cual, dice Gioberti, se revela a sí mismo y declara su propia realidad a nuestro pensamiento mediante la inteligibilidad, connatural a su esencia y necesaria para el ejercicio de la virtud cogitativa en todo espíritu creado. El ente es un juicio reflexivo formulado por la razón humana mediante la palabra y expresa el yo soy que el ente mismo pronuncia inmediatamente a la intuición del hombre. Por esto, la filosofía parte de un juicio divino y objetivo, que repite con la reflexión y circunscribe con la palabra. Gioberti dice que Dios es, en sentido riguroso, el primer filósofo, y que la filosofía humana es la continuación y repetición de la filosofía divina, y afirma que el trabajo filosófico no empieza en el hombre, sino en Dios. No va del espíritu al ente, sino que desciende del ente al espíritu. Esto implica la condenación del psicologismo, que pretende seguir el proceso opuesto y, por tanto, la falsedad radical de la filosofía moderna y la verdad del ontologismo. El juicio del ente constituye solo una parte de la fórmula ideal, porque es, en realidad, un término solo, mientras la fórmula ideal es la unidad orgánica y completa de tres términos: sujeto, cópula y predicado. El segundo término de la fórmula ideal es lo existente, es decir, una realidad que no existe por sí, sino que requiere, como causa suya, el ente absoluto. Lo existente no puede ser producido más que por el ente. El ente es, pues, por necesidad, creador, entendiéndose por creación una acción positiva y real, pero libre, por la cual el ente, o sea, la sustancia y causa primera, crea las sustancias y las causas segundas, las rige y las contiene en sí mismo, las conserva en el tiempo con la inmanencia de la acción causante, que, en orden de las cosas producidas, es una creación continua. En la fórmula que expresa adecuadamente la intuición, el ente crea lo existente, hay, pues, tres realidades independientes de la mente humana: una sustancia o causa primera, una multiplicidad orgánica de sustancias y de causas segundas, y un acto real y libre de la sustancia primera y causante, en virtud del cual el único ente se relaciona con la multiplicidad de las existencias creadas. Pero por esta fórmula resulta evidente, según Gioberti, que el espíritu humano es, en todo instante de su vida, intelectiva, espectador directo e inmediato de la creación. Todo el conocimiento humano racional es una explicación progresiva de la fórmula ideal, la cual contiene ya en sí, como se ha visto, los axiomas de sustancia y de causa, que de ella obtienen su valor apodíctico. Y, en general, todo razonamiento, toda concatenación de una idea con otra, no es más que el conocimiento sucesivo que el hombre tiene del acto creador y del proceso cósmico. El proceso psicológico de la mente que busca la verdad repite, pues, el proceso ontológico.
por el cual el hombre de esta verdad se constituye en virtud de la acción directa de Dios. Desde este punto de vista, Gioberti afirma que la verdad y la ciencia son por naturaleza católicas, ya que solamente el catolicismo unifica la filosofía y la teología, haciéndolas a ambas dependientes del acto creador de Dios. De la fórmula ideal se deriva, por tanto, toda la enciclopedia de las ciencias. El sujeto de ella, el ente absoluto, origina, en efecto, la filosofía y la teología. Su predicado, lo existente, da lugar a las ciencias físicas que estudian la naturaleza sensible, o sea, que versan sobre las existencias finitas. La cópula, o sea, el concepto de creación, constituye la materia de las matemáticas, de la lógica y de la moral. Pero el hombre no es solamente espectador, es también actor del ciclo creador. En efecto, este no termina con la creación de lo existente, sino que tiende a llevar hacia sí lo existente para hacerle participar de su propia perfección. Esto acaece gracias a la vida moral, por la que el hombre libremente se hace merecedor de esta felicidad, que consiste en su retorno al ente. Lo existente retorna al ente. He aquí la segunda parte de la fórmula ideal, que expresa la perfección y el cumplimiento del ciclo creador. Mientras, en la primera parte del ciclo es solamente divino, en la segunda es a la vez divino y humano, porque las fuerzas creadas concurren como causas segundas a efectuarlo bajo la acción promotora y rectora de la causa primera. Procedencia de Dios y retorno a Dios. He ahí la filosofía y la naturaleza, el orden universal de los conocimientos y el de las existencias. De ahí que la ontología, que es la ciencia de los principios, concierna principalmente al primer ciclo y la ética al segundo. Una es la base y la otra la cima del saber. La religión, que es la filosofía y la sabiduría llevadas a su plenitud, se extiende por ambas y las abraza a la par. El progreso del hombre hacia la perfección es, pues, una vuelta hacia la perfección y la unidad primitiva. Pero este progreso solo es posible con la ayuda de la revelación, que renueva continuamente la verdad primitiva entre los hombres. Gioberti defiende explícitamente lo sobrenatural, entendiéndolo como el sueño de la idea sobre el concepto y sobre los sentidos, y del ente sobre las existencias espirituales y materiales. El milagro se hace necesario e inteligible en virtud de la primacía del orden moral sobre el material, primacía que justifica la intervención directa e inmediata de Dios. El perfeccionamiento progresivo del hombre hacia un término infinito, inalcanzable en el tiempo, implica el concepto de lo suprainteligible. La suprainteligencia, en efecto, no es más que el sentimiento de la virtud intelectiva, no explicable en el curso del tiempo y anterior al fin del segundo ciclo creador. Desde este punto de vista, la muerte es la conversión de lo suprainteligible en inteligible y la realización del conocimiento ideal. Lo suprainteligible es conocido positivamente solo por medio de analogías reveladas. Fuera de la revelación, solo se puede tener de él un concepto muy general, integrado por la noción abstracta de ente y por su relación negativa con lo inteligible. A lo suprainteligible corresponde en el orden de los hechos lo sobrenatural, que Gioberti presenta como la orientación especial dada por el ente a las existencias para volverlas a conducir a sí mismo, como último fin. Lo sobrenatural es, pues, una invitación y una apelación continua al hombre para que vuelva al ente en que tiene su origen. Entre todos los demás existentes, solo el hombre es, por su libertad, capaz de este entorno. Y, en efecto, si el primer ciclo es fatal y solamente ontológico para el hombre, así como para todos los demás seres existentes, el segundo ciclo, el retorno al ente, es psicológico, voluntario, moral y por tanto fruto de una libre elección. Si el hombre, en vez de aspirar al ente, se aleja de él y se considera a sí mismo como fin, perturba el orden moral del universo, se coloca en el mismo plano que la materia y se acerca a la nada. El divorcio espontáneo del ente es la raíz de la inmoralidad y, por tanto, del mal y del retroceso, de lo cual nacen la culpa, el dolor y el castigo. Con esta doctrina, Gioberti
reproducía los rasgos más salientes del neoplatonismo cristiano, tal como se halla en la patrística oriental, por ejemplo, en Gregorio de Niza y en Escoto Eriúgena. En este neoplatonismo solo es original la doctrina de la intuición, esto es, la pretensión de que el hombre es espectador directo o inmediato de la creación. Pero esta pretensión enlaza a Gioberti precisamente con esa filosofía moderna que intenta combatir y eliminar. Su doctrina es, en efecto, la transcripción objetiva del valor dado a la subjetividad humana, que es el principio mismo de aquella filosofía.